¿Cuántas veces le has propuesto matrimonio? 4 o 5 veces. O sea, pero ¿cuál es el apuro? ¿Por qué firmar un papel? Apenas tengo 30 años. Yo lo que quiero es que usted me ayude para que ella me diga que sí en el día de hoy. Y si ella te dice que no una vez más, ¿qué va a pasar? Tengo miedo. Yo entiendo que tengas miedo. Tamara, dame la mano y deja los temores. Recibo una carta que ella se ha ganado el premio de la vagina más bonita del mundo. No ¿Y voy por a qué tú quieres que renuncie a eso? Bueno, doctora, porque eso a mí me tiene mal. O sea, la vagina de ella es mía. Tú tienes licencia para usarla, pero no es que sea tuya. De que ocurrió eso, ella me dice que no podemos tener relaciones sexuales. Para Porque cuidarme, ¿para tiene que qué? tener esa ahí foto? igualitica como está en la foto. Y aparte de esto, tomarle una impresión a su vagina para hacer un juguete sexual. Para o sea, es como nosotros. si yo viviera con Eso una es prostituta, dinero, doctora. dinero. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta y dramaturgo griego Sófocles dijo: me preguntas si debes casarte o no, pues de cualquiera de las dos cosas que hagas, te arrepentirás. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Lo que más deseo a partir de hoy es que sea mía para siempre. ¿Cuál es la necesidad de un cambio si hasta ahora todo ha estado bien? Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Rodrigo, tú eres el demandante. ¿Qué haces ahí con esa rosa? Permiso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Esta rosa es para mi novia. Ah, para tu novia. Ay, Dios mío, estos litigantes, yo no sé, estos litigantes. Aquí la gente viene casi siempre insultándose, diciendo, y ellos vienen dándose besitos. Ay, Dios. Bueno, a ver, Rodrigo, estás aquí, me imagino que en una demanda que no es realmente adversaria, porque nadie viene y le da a su contrincante en una sala donde se resuelven conflictos, le da una rosa y le da un beso. Entonces, dime por qué has venido, qué vienes a pedirle a tu novia. ¿Qué le exiges para resolver, no sé, este conflicto que están teniendo? Correcto. He traído estos anillos, doctora, porque tengo la necesidad de que nos ayude, de que me ayude personalmente. Mi novia Tamara, de hace 9 años, nosotros venimos de Venezuela. En Venezuela la conocí hace 9 años aproximadamente. Y como todas las relaciones, se conocen, hay salidas y comienza la relación formalmente. Desde el principio quise ser para ella un apoyo, ese hombre perfecto, por decirlo, buscándola en la universidad, estar pendiente de sus asuntos personales, y fui demostrándole que no tenía otra persona, que yo como hombre, como profesional, era la persona adulta, equilibrada, para llevar una relación formal con ella. Y bueno, fuimos experimentando cosas. Ella incluso una vez me pidió que cambiase mi forma de ser. Me inscribí en un gimnasio, yo era un poco más gordo, era un poco más relleno. Y comenzamos una relación y un día en su familia yo traté de hacerle ver que pudiese ella vivir conmigo, y hasta ahora somos novios. No le digo es mi mujer, no es mi concubina, no es mi esposa, somos novios. Vengo precisamente para que nos ayude. ¿Cómo defines novio? O sea, no vive contigo, ella vive aparte, pero mantienen una relación monógama hace 9 años. Hace 9 años. Le divido la relación en 2 partes. A ver. ¿Okay? Esta relación, los primeros 6 años en Venezuela. Estando en Venezuela, como le digo, la apoyé en la universidad, estuve siempre a su lado y siempre me pedía tiempo para casarnos. Cuando hablamos de eso, me pedía tiempo que fuese cuando terminase la universidad. Ok. Yo una vez
se lo propuse y a ella no le gustó la idea, pensó que a lo mejor era poco tiempo. Cuando estábamos allá, personalmente me enfoqué en ser su aliado, su mejor amigo, su novio. Hemos salido, hemos viajado, pero siempre hemos dormido 2 o 3 noches juntos. Nunca ha podido vivir conmigo. Yo quiero realmente, por eso vengo acá. Ella es la mujer de mi vida. Yo quiero que ella viva conmigo, pero formalmente, que estemos casados. Esa etapa en Venezuela culmina cuando ella se gradúa. Yo le propongo matrimonio y me dice que no. Me dice que debe venirse a los Estados Unidos a hacer una maestría. Bueno, se vino. Para mí fue un golpe duro. Pero no me quedé allí. Yo decidí venir a los Estados Unidos, evidentemente de manera más formal. Vendí mi auto, vendí mi apartamento. Yo era una persona estable, un profesional. Tuve que apartarme de mis clientes, yo soy ingeniero. Llegué aquí a los Estados Unidos, me recibió, como puede imaginárselo, porque ya éramos novios desde hace 6 años. Esa noche evidentemente fue una noche fabulosa desde el punto de vista personal, pero durmió en su casa. Yo creo que a estas alturas de mi vida, tengo 37 años, profesional, ya estamos aquí, hemos tenido muchas oportunidades. Este es un gran país, una gran ciudad que nos brinda muchas oportunidades y creo que debemos casarnos aquí y vivir aquí. ¿Qué significa el matrimonio para ti? Bien, en este caso, en mi particular conmigo, el matrimonio significa el siguiente paso después de una relación estable, de una relación formal. No ha habido infidelidades, que usted los ha tenido aquí en el programa, tal vez. Como usted lo decía, siempre hay demandas tormentuosas. Yo lo que quiero es que usted me ayude para que ella me diga que sí. En el día de hoy, yo creo que definitivamente pudiese ser esta mi última carta, ¿ok? Desde el punto de vista personal, porque ha sido mucha ¿Cuántas veces le has propuesto matrimonio? Formalmente como unas 4 o 5 veces. Y siempre te dice que no. Siempre hay un rechazo, pero como le digo, ella es la mujer de mi vida. Tal vez si el amor no fuese el que yo le estoy transmitiendo, ya hubiese desistido. Y si ella te dice que no una vez más, ¿qué va a pasar? Bueno, doctora, espero no sea la respuesta, No, evidentemente. yo espero tampoco, pero quiero saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. Quiero saber qué significaría para ti una vez más si ella te dice no. Bueno, sería trascendental en la relación porque es una oportunidad única que yo me he dado aquí con usted y no cualquiera viene a pedir matrimonio de esta forma y es el acto más formal que yo he tomado para transmitirle esta. ¿Y si te dice que no? ¿Estarías dispuesto a repensar tu relación con ella, a reconsiderarla y decir quizás esta no es la mujer de mi vida? Por supuesto, debería ser una conclusión bastante objetiva a nuestra edad, ¿no? Decir, bueno, creo que no se quiere casar en definitiva. Ok. Y tú no puedes tener una relación sin matrimonio. Creo que no es lo ordinario. Yo quiero tener hijos, quiero vivir en una casa. Todo eso se puede hacer por sin supuesto, matrimonio. Con el estigma del matrimonio, con la característica matrimonial. Tú quieres el matrimonio, Correcto. tú crees en la institución del matrimonio. En la institución, para sí. ti es algo importante. Sí. O sea, añade y completa esa relación, Perfecto. la formaliza. Te entiendo. Ok. Gracias. Entonces, Tamara, ¿qué pasa? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Evidentemente todo lo que ha dicho mi novio Rodrigo es cierto, pues llevamos una relación de 9 años, una relación estable donde realmente yo siento que él es el hombre de mi vida y bueno, yo estoy completamente enamorada de él. No entiendo cuál es el empeño de él en quererse casar, en querer firmar un papel. Bueno, vamos entonces a retroceder un poquito y lleguemos acá. ¿Por qué no vives con él? Bueno, primeramente cuando comenzamos la relación, estábamos recientemente un día paseando por la calle, vamos pasando casualmente por una iglesia y viene una pareja de novios recién casados saliendo. El novio trae a la novia cargada y yo le digo emocionada, ¡ah, ese es el sueño de mi vida! Y viene él así todo cortanote y me dice, no chica, para eso hay tiempo. Ya y yo, o sea, me cortó la esperanza, Eso me hace bajó muchos así. años, doctor. Bueno, pero lo Evidentemente. hiciste. O sea, fue como un balde de agua fría. ¿Y no se te olvidó con No, todo el eso- tiempo que ha pasado? No, bueno, no solo ¡Qué eso. rencorosa! No, yo eso, o sea, es una de las tantas cosas, pero no se me olvidó. Yo cambié de actitud con él y desde ese entonces yo he sentido que él quiere casarse conmigo más que por un compromiso, sino realmente porque eso es lo que desea. No obstante, yo vivo con mi mamá y mi abuelita, bueno, que ya falleció. Ella pasó 2 años enferma, estuvo en cama. Igual él insistía, vamos a casarnos, ¿cómo voy a dejar a mi mamá sola con todo lo de mi abuela?
desgraciadamente mi abuelita muere, es cuando nosotros decidimos venirnos a Estados Unidos. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, yo me planteé una visión. Yo dije, bueno, ya estoy aquí, voy a continuar mi carrera, voy a prepararme profesionalmente, porque no me gusta, nunca he sido mujer y él lo sabe, de que él ha venido y toma, esto es lo que está para el mes, esto. No, soy una mujer que me gusta y pienso que los dos ya estables, pues puede ser una relación formal. Ok. ¿Qué pasa? Cuando él llega, todo chévere, ¿cuál fue una de las últimas veces que me ofreció matrimonio? Me llevó frente de una casa, mira, mi amor, esta es la casa que quiero comprar, esta es la casa donde vamos a tener hijos. O sea, pero ¿cuál es el apuro? ¿Por qué firmar un papel? Pero espérate un momento, espérate un momento, espérate. Voy a hacer un receso. Cuando regresemos, yo entiendo lo del apuro al principio, pero ustedes tienen 9 años de relación. No Pero estamos así hablando soy de 3 feliz. días. Así somos felices, no entiendo por qué firmar un papel. Ah, ya eso es otra cosa. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta me dices, ¿por qué no crees en la institución del matrimonio? Porque es obvio que tú no crees en ella. Regresamos después de este corto receso. Este es un momento que le puedes pedir la mano a tu papá que está aquí contigo. Tengo miedo. Yo entiendo que tengas miedo. Tamara, dame la mano. Dime que sí y da el paso adelante. Caso cerrado. Me hace dudar realmente de cuán comprometida estás con esta relación. Estoy totalmente comprometida con él y no es que no crea en el matrimonio, pero ¿por qué ahora?